Sari, tenemos microbios en todas partes de nuestro cuerpo, pero siempre he tenido la duda de quién es el huésped de quién. ¿Somos huésped nosotros de los microbios o quién manda en esa relación simbiótica que tenemos con los microbios? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, porque hay incluso gente que dice que nosotros nuestra existencia tiene sentido como naves espaciales o como hogar para todos esos microorganismos que llevamos, ¿verdad? Y que realmente estamos aquí para eso. Entonces, ¿quién controla a quién? ¿Quién es dueño de quién, no? Bueno, es una simbiosis al final. Nosotros lo necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a nosotros, las bacterias, los virus, los hongos y todos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué hace que esté tan relacionada, ya hablando de esa microbiota intestinal, con tantos problemas de salud? Wow. Pues al final la microbiota intestinal, pero bueno, también la de la boca, ¿no? Que al final se correlacionan mucho. Cumple muchísimas funciones porque, bueno, pues si tenemos 30.000 genes nosotros en cada una de las células, los genes de los microorganismos, fíjate que no se sabe la cifra exacta, ¿no? ¿Cuántos genes son? 3 millones, 10 millones, hay gente que dice 50 millones. Bueno, pues hay muchos genes en esa microbiota y cumple muchas funciones que nuestro propio cuerpo no puede hacer. Y nos ayuda a hacer la digestión y fabrica vitaminas, regula la función del cerebro y como participa en fabricar también muchas moléculas. Se estima que hay como 50.000 metabolitos, 50.000 sustancias que fabrica nuestra microbiota intestinal. Pues obviamente, si una sola sustancia ya va a hacer un efecto en tu cuerpo, pues imagínate 50.000 sustancias, ¿no? Entonces, si tiene tantas funciones, es fácil entender que si la microbiota se altera, también pues se va a alterar todas las funciones del cuerpo que se van a ver, que se están regulando por esa microbiota, ¿no? Y has hablado has mencionado la palabra alteración. Uh-huh. ¿Esa alteración de la microbiota es normal o es anormal? Es decir, ¿la microbiota se altera por qué factores y en qué punto empieza a ser una normalidad para nosotros? Porque entiendo que puede fluctuar o puede cambiar esa diversidad de acuerdo a las cosas que comemos o las estaciones del año. Bueno, al final tenemos el concepto de alostasis, ¿no? El concepto de que en el cuerpo mantenemos esa búsqueda de la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno, ¿no? Es decir, no estar siempre estable, siempre igual, sino que igual que te cambia la presión arterial, por ejemplo, cuando vas a entrenar, eso tiene sentido. Si estuvieras todo el rato con la misma tensión arterial o con la misma frecuencia cardíaca, pues no podrías entrenar. Pues de la misma manera, la microbiota también se va a ver modificada, que no digo alterada, sino modificada, según las condiciones del entorno. Entonces, ¿qué sucede? Si esas condiciones son, vamos a decir, las que nuestro cuerpo espera o las que nuestra microbiota espera, un estilo de vida que podríamos hablar sobre cómo tiene que ser para tener una microbiota feliz, pues se va a alterar o modificar esa microbiota en un sentido positivo, una adaptación positiva a las condiciones ambientales del entorno. Piensa que al final no debería haber la misma disponibilidad de alimentos todo el año, no hay la misma cantidad de luz todo el año, no nos movemos igual a lo largo de todo el año, según la estacionalidad, según donde vivamos, y entonces esas condiciones van a cambiar y la microbiota va a cambiar, porque no comes en teoría, no deberíamos en teoría quizás comer lo mismo en verano que en invierno, ¿no? Entonces, esas modificaciones pues están genial. Esto se ha hecho estudios en cazadores-recolectores, por ejemplo, en diferentes sitios y se ve que según cómo cambia su alimentación va cambiando su microbiota y eso está genial y es lo adecuado. ¿Qué sucede? Que obviamente si estamos hablando del entorno, el entorno donde vivimos ahora pues es es un entorno raro, ¿no? Partiendo de los interiores en los que pasamos tanto tiempo de las casas, la alimentación como es, con pues muchos ultraprocesados. Cuando nos hemos visto hoy me decías, ¿qué tal estás? Y yo te he dicho, pues aquí chupando microplástico, porque me pedí un café y ¿dónde me lo han servido? Pues me lo han servido en un vaso de plástico y tenía una pajita de plástico. Y al final eso tampoco es quizás lo que nuestro cuerpo espera, ¿no? Entonces hay toda una serie de estímulos ambientales que a lo mejor a la microbiota no es que no le molen, o sea, a la microbiota le da igual, no hace juicios de valor la microbiota, pero
dentro de las adaptaciones al entorno, si en tu entorno no es lo que un cuerpo sano o una microbiota sana esperan, pues habrá modificaciones que yo los llamaría como alteraciones o una microbiota trastornada cuando nos genera trastornos de salud. Pero claro, también la salud no es que sea un estado fijo, hay un espectro entre lo que es la salud y la enfermedad y se van produciendo esas modificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que la microbiota tiene una resiliencia, tiene una capacidad de aguantar los ataques que recibe contaminantes, ultraprocesados, microplásticos, fármacos, estrés. Pero claro, llega un momento que cuando se suma todo, ¿qué pasa? Pues que hay microorganismos que son beneficiosos, que son los que disminuyen, y otros que en grandes cantidades acaban siendo perjudiciales, y ahí es donde se produce ya lo que es el trastorno patógeno, el trastorno que genera síntomas, que genera enfermedad, ¿no? ¿Se tiene alguna estimación de cuántos microbios tenemos en la microbiota? Sí, al final nadie se ha dedicado a contarlos uno por uno, ¿no? Entonces, al final se hacen estimaciones en función de los microorganismos que se encuentran, por ejemplo, en X cantidad de heces, por ejemplo, o en la saliva, qué cantidad. Entonces, se habla, por ejemplo, de 38 por 10 elevado a 12, ¿no? 38 millones de millones, que en general eso es referido a las bacterias. Pero luego tenemos virus, que virus se estima que hay como 5 o 10 veces más que bacterias. Luego hay hongos, hay protozoos, hay arqueas, hay los obeliscos, que son material genético que se descubrió hace año y pico. Sonará esto cuando decían, hay 2 kilos de microbiota. Bueno, no, 2 kilos no, parece que más bien son 200 gramos. Pero al final no es tanto cuántos, sino qué hace, ¿no? ¿Qué hace esa microbiota ahí? ¿Y en qué momento llegan todos esos microbios a nuestra vida? ¿O en qué momento deberían llegar? Pues en realidad eso es una cuestión que a día de hoy todavía no tiene una respuesta que esté unánimemente aceptada y cerrada por parte de los científicos que se dedican al estudio de esto. Porque hasta el 2010 aproximadamente, más o menos, pues se decía que el útero era un ambiente estéril y que no se colonizaban los bebés. Empezaron a salir estudios que decían que sí, que los bebés se colonizaban durante el embarazo, ¿no? Wow. Y que había microorganismos en la placenta, etcétera. ¿Qué sucede? Que luego se hicieron otros estudios que decían que todos los previos estaban contaminados, y la última vez que revisaba esta cuestión había varios artículos publicados y se examinaba toda la evidencia y decían, bueno, pues hay unos que opinan una cosa, otros que opinan, fíjate, opinión en base a la evidencia acumulada. Y parecía que ganaban los que decían que el útero era supuestamente un sitio estéril y que el bebé no se colonizaba en el útero sino en el nacimiento. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ya se han hecho bastantes estudios en fertilidad, y se ve que hay una microbiota endometrial incluso, y que, o sea, es la capa interna que está por dentro en el útero, ¿no? Y que esa microbiota del endometrio, los microorganismos que encontramos en el endometrio, por ejemplo, pueden condicionar que no haya una buena fertilidad, que no se consigan embarazos, o si se consiguen embarazos que no lleguen a lo mejor a buen término, ¿no? Con lo cual, pensar que el útero sea un lugar estéril absolutamente durante todo el embarazo, desde un punto de vista de plausibilidad biológica, conceptual, pues no parece que tenga mucho sentido. Entonces, independientemente de que el bebé se colonice o no, cuando está en el útero de la mamá, la madre se tiene que cuidar mucho de su microbiota, de la boca y del intestino, desde antes del embarazo, idealmente. Claro, el papá también, porque al final, pues comparten microbiota, porque también el microorganismo, o sea, los microorganismos que se transmiten en el parto y luego en la lactancia dependen de esa microbiota de la madre, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo práctico, ¿es importante en qué momento se coloniza el bebé? Para mí en lo práctico no. Porque los padres, los futuros padres, la madre y el padre, se tienen que cuidar idealmente como personas humanas que son desde antes del embarazo, durante el embarazo por supuesto y después también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico es un debate interesante, pero desde el punto de vista práctico para la gente no me parece que sea tan clave, tan crítico, ¿no? Has dicho algo que cuando yo lo escuché por primera vez me voló la cabeza.
y es el tema de que compartimos microbiota con nuestra pareja. Sí. Allí, claro, cuando uno comparte vida con una persona de repente que no se cuida tanto como uno, Ujú. ¿quién gana allí la batalla en ese intercambio de microbiota? Ujú. Pues con la pareja y con cualquier persona con la que convivas, también con los animales, por supuesto, con las mascotas y en general con el entorno. Entonces, con la pareja en particular, si tienes relaciones íntimas y a poco que te des 4 besos, pues ya, ya se comparte. Y la microbiota oral también influye en la intestinal, luego está la cutánea, ¿no? Y luego también la urogenital, que si no se utilizan preservativos, pues obviamente también la urogenital se comparte, ¿no? Y como en el semen también hay microbiota, eso depende de cómo está la microbiota vaginal, ¿no? Con lo cual, en general sucede en esto que lo malo, entre comillas, muchas veces tiene las papeletas para ganar. Y esto, sobre todo hablando de la microbiota oral, hay muchas bacterias bastante chungas, patogénicas, que pueden producir enfermedades o participar en producir enfermedades. Es muy fácil que se transmitan a la pareja. Si, por ejemplo, hay gingivitis o enfermedad periodontal con bacterias, insisto, bastante problemáticas, que se asocian a un montón de enfermedades, problemas con el embarazo, a muchos tipos de cáncer, como por ejemplo Fusobacterium nucleatum, o a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades autoinmunes, metabólicas, infartos cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, si un miembro de la pareja se cuida mucho la boca, pero el otro tiene una enfermedad periodontal que no se ha tratado, bueno, pues puede tener un impacto negativo en la microbiota de su pareja.